Prepárense. Lo que están a punto de escuchar sobre la muerte de Moisés no es la historia que les contaron en la escuela dominical. Olvídense de la imagen pacífica de un anciano desvaneciéndose en el sueño. La verdad es un enigma envuelto en intervención divina, un misterio tan profundo que ni los rabinos ni los historiadores bíblicos han logrado desentrañar por completo. Nos sumergiremos en el monte Nebo, un lugar donde el tiempo pareció detenerse para el líder más grande que Israel jamás conoció, y donde Dios, sí, Dios mismo se convirtió en el sepulturero de su siervo más fiel. Esto es lo que los libros de historia no les cuentan sobre los últimos momentos de Moisés, y lo que presuntamente presenciaron los cielos. Imaginen una vida marcada por milagros, confrontaciones épicas y una intimidad con el Creador sin precedentes. Esa fue la vida de Moisés. Desde su cuna flotante en el Nilo, rescatado por una princesa, hasta su huida al desierto tras un acto de ira, cada capítulo de su existencia fue una preparación para el destino que le esperaba. 40 años como pastor, sumergido en el silencio del desierto, solo para ser irrumpido por una zarza ardiente y una voz que lo cambiaría todo. Moisés, el tartamudo, el humilde, fue elegido para desafiar al imperio más poderoso de su tiempo, Faraón, y para liberar a un pueblo esclavo. Fue el hombre que se enfrentó a 10 plagas devastadoras, el que dividió un mar en dos, guiando a millones a través de un camino seco. Fue el intercesor incansable, el que subió al Sinaí para recibir la ley directamente de la mano de Dios, un encuentro tan glorioso que su rostro resplandecía con la gloria divina. La Biblia lo describe como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero también como un líder con una autoridad inquebrantable, capaz de llevar la carga de un pueblo obstinado y rebelde durante 4 décadas en el desierto. Cada queja, cada levantamiento, cada momento de desesperación recaía sobre sus hombros. La relación entre Moisés y Dios era única, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Su misión, clara y definida, llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Él había visto la mano de Dios obrar maravillas, había experimentado su ira y su misericordia. Había sido el puente entre el cielo y la tierra para una nación entera. Pero ahora, después de 40 años de peregrinación, después de superar obstáculos que parecían insuperables, la promesa de la tierra fluía como leche y miel, un paraíso esperado por generaciones, se alzaba ante sus ojos. El Jordán era la última barrera física. Y Moisés estaba allí, en las puertas de la gloria. Uno podría esperar que el gran líder entrara triunfalmente con su pueblo, que fuera el primero en pisar la tierra de sus ancestros, que disfrutara de la culminación de una vida de servicio sin igual. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro, un giro que nos introduce en uno de los misterios más intrigantes y poéticos de toda la Escritura. Ahora, se estarán preguntando, ¿cómo es posible que Moisés, el hombre que habló con Dios, que vio su gloria, que liberó a un pueblo de la esclavitud y lo guió por el desierto, no entrara en la tierra prometida? Esta es la primera gran incógnita, y se conecta directamente con el misterio de su muerte. La historia oficial, la que leemos en los libros, nos dice que Moisés subió al monte Nebo, miró la tierra prometida, y allí murió. Pero la Biblia añade un detalle que detiene el aliento: nadie sabe su sepulcro hasta hoy. ¿Cómo es posible que el sepulcro del hombre más venerado de Israel, el fundador de su nación, el profeta por excelencia, sea un secreto para la humanidad? Esto no es un simple detalle perdido, es un vacío intencional, una cortina de humo divina que oculta algo extraordinario. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué? ¿Qué razón lo suficientemente poderosa podría haber detrás de que Dios mismo ocultara el cuerpo de su siervo más amado? Este es un rompecabezas que ha desconcertado a teólogos, rabinos y eruditos durante milenios. Los historiadores están ahora descubriendo la impactante verdad sobre cómo este evento podría haber sido un acto de protección divina. Lo que los libros de historia no suelen profundizar es la serie de eventos que culminaron en esta muerte tan peculiar. Retrocedamos un poco. La Biblia es clara: Moisés no entró en la tierra prometida debido a un incidente específico, uno que a primera vista podría parecer menor, pero que a los ojos de Dios fue una transgresión de proporciones cósmicas. Me refiero al incidente en las aguas de Meribá, registrado en Números capítulo 20. El pueblo, nuevamente sediento y quejumbroso en el desierto de Zin, se amotinó contra Moisés y Aarón. «Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová», gritaron. La escena es familiar: murmullos, acusaciones, y el pueblo a punto de apedrear a sus líderes. Moisés y Aarón, en su desesperación,
cayeron sobre sus rostros ante la tienda de reunión, y la gloria de Jehová se les apareció. Dios le habló a Moisés, dándole una instrucción específica y crucial: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden era simple: hablar a la peña. Era un acto de fe, un milagro a través de la palabra. Pero la frustración de Moisés con este pueblo terco y rebelde llegó a su límite. Él había soportado 40 años de sus quejas, sus idolatrías, sus rebeliones. Su paciencia se había agotado. En lugar de hablar a la roca, como Dios le había mandado, Moisés, con la ira visible en su rostro, dijo: «Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña?». Y en un arrebato de ira, golpeó la peña 2 veces con su vara. El agua brotó abundantemente, el pueblo bebió, y el problema inmediato se resolvió. Pero lo que sucedió a continuación cambió el curso del destino de Moisés para siempre. Dios les dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Este es el giro dramático. ¿Un simple golpe a una roca? Era realmente tan grave como para negarle la entrada a la tierra prometida al hombre que había liberado a todo Israel. Aquí es donde la tensión psicológica se intensifica. La clave está en la frase: «no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel». Moisés había desacreditado a Dios, había tomado la gloria para sí mismo o, al menos, no había representado fielmente el carácter de Dios ante el pueblo. Dios había mandado hablar, simbolizando que Él era el dador gracioso de vida, que no necesitaba ser golpeado, para dar sus bendiciones. Al golpear la roca, Moisés proyectó una imagen de impaciencia, de desconfianza en la suficiencia de la palabra de Dios, y de una conexión con su propia frustración. Él se colocó a sí mismo en el centro de la provisión, en lugar de a Dios. Para un líder como Moisés, cuya vida entera era un testimonio de la soberanía y el poder de Dios, este error fue catastrófico. Su desobediencia fue pública, y por lo tanto, la consecuencia también debía serlo, para que el pueblo entendiera la santidad de Dios. Esto es lo que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte. El escenario está montado para el final de Moisés. Después de la muerte de Aarón, su hermano, en el monte Hor, el momento de Moisés también se acercaba. Su misión estaba a punto de completarse, pero no de la forma en que él, o el pueblo, esperaban. El final de su vida se describe en el libro de Deuteronomio, una especie de testamento final de Moisés a la nación que había liderado. Habló de la ley, de las bendiciones y maldiciones, de la importancia de la obediencia. Y luego, el capítulo 34 de Deuteronomio. Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y allí, Jehová le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Era una vista panorámica de la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jehová le dijo: «Esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo te la he hecho ver con tus propios ojos, mas no pasarás allá». El contraste es desgarrador. Verlo, pero no poseerlo. Estar en la puerta, pero no poder cruzar el umbral. Tu mente apenas puede procesar lo que debe haber sentido Moisés en ese instante. Pero aquí viene la parte que hace que esta muerte sea única en toda la historia bíblica, y que activa los sistemas de misterio y asombro en nuestro cerebro. La Biblia dice: «Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe el lugar de su sepulcro hasta hoy». Esto es un patrón interrumpido de la historia, una revelación que desafía la lógica humana. ¿Quién lo enterró? ¿Lo enterró se refiere a Dios? El texto griego de la Septuaginta es más explícito al traducir «y lo enterró el Señor». La tradición judía y cristiana, basándose en este pasaje, ha entendido que fue Dios mismo quien enterró a Moisés. Imaginen la escena. Moisés, solo en la cumbre de una montaña, con la vista de la tierra prometida, y la presencia del Creador.
No hay funeral, no hay luto público en ese momento, no hay tumba marcada. No hay rito funerario realizado por los ancianos de Israel. Simplemente, Moisés se fue. El lugar de su sepulcro es un secreto guardado por el mismo Dios. Esto no solo es un misterio, es una declaración profunda sobre la relación de Dios con su siervo, y sobre la naturaleza de la muerte misma. Algunos teólogos especulan que esta ocultación fue para prevenir la idolatría. Si los israelitas hubieran sabido dónde estaba enterrado Moisés, con su tendencia a la idolatría y la veneración de objetos y personas, podrían haber convertido su tumba en un santuario, en un lugar de culto que compitiera con el culto a Dios. La sabiduría divina vio el futuro, vio la potencial trampa, y actuó para proteger a su pueblo de sí mismo. Ahora, se estarán preguntando cómo fue el momento exacto de su muerte. La Biblia nos da pistas fascinantes que son verdaderos detonantes de curiosidad. Nos dice que Moisés tenía 120 años cuando murió. Pero aquí está la joya, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. No murió de debilidad, no murió de enfermedad, no murió de ceguera senil. Murió con plena capacidad física y mental. Su muerte no fue un declive gradual. Fue un cese repentino, un final divinamente orquestado. ¿Fue su espíritu arrebatado directamente al cielo? ¿Fue un sueño tan profundo y final que no hubo despertar? No hay agonía descrita, no hay lucha. Simplemente, murió. Esta es la parte que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte. Pudo haber sido una transición tan singular que trasciende nuestra comprensión humana de la muerte. Algunos textos apócrifos y la tradición judía, como el de Ascensión de Moisés, aunque no canónico, hablan de una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, lo que es incluso citado en Judas 1:9. Esta referencia bíblica alude a la idea de que el cuerpo de Moisés tenía una importancia especial, una importancia que incluso Satanás quería explotar, quizás para la misma idolatría mencionada antes, o para profanarlo. El hecho de que un arcángel tuviera que contender por su cuerpo sugiere que no fue una muerte y entierro ordinarios. El cuerpo de Moisés era un recipiente sagrado, que había estado en la presencia de Dios, y por lo tanto, no podía ser dejado a la merced de las fuerzas del mal o la adoración humana. La revelación de la muerte de Moisés en el monte Nebo no es solo un evento histórico, es una lección teológica profunda que resuena a través de los siglos. ¿Qué significa esta muerte para la historia de Israel y para nosotros hoy? Primero, es un testimonio ineludible de la santidad inquebrantable de Dios. Incluso el más grande de sus profetas, el hombre con quien habló cara a cara, no fue exento de las consecuencias de la desobediencia. Esto refuerza el principio de que la obediencia importa, y que la santidad de Dios es innegociable. No hay favoritismos cuando se trata de su carácter. Este es un recordatorio sobrio de que, aunque Dios es misericordioso, también es justo. Su justicia es tan perfecta como su amor. Segundo, la muerte de Moisés marca una transición crucial en la historia de Israel. Su liderazgo dio paso al de Josué, un tipo diferente de líder, un líder que llevaría al pueblo a la conquista militar. Moisés, el dador de la ley, termina su viaje en la frontera, Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, y que es la forma hebrea del nombre Jesús, es quien introduce al pueblo en el reposo de la tierra prometida. Esto tiene un profundo significado profético. La ley, representada por Moisés, no podía llevar al pueblo a la posesión plena de la promesa. Se necesitaba una nueva forma de liderazgo, una que representara la gracia y la salvación. En la teología cristiana, Moisés, con la ley, nos muestra el pecado y nuestra incapacidad de alcanzar la salvación por obras, mientras que Jesús, Josué, es quien nos introduce en la verdadera tierra prometida, la vida eterna, por su gracia. La muerte de Moisés, entonces, prefigura la insuficiencia de la ley para traer la salvación final y apunta a la necesidad de un Mesías. La sabiduría de Dios al enterrar a Moisés en un lugar desconocido es también una lección sobre la prevención de la idolatría. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel cayó en la adoración de ídolos, incluso después de haber presenciado los milagros más asombrosos? Si el sepulcro de Moisés hubiera sido conocido, la tendencia humana a venerar reliquias y figuras podría haber llevado a la adoración de un hombre, en lugar de al Dios que lo levantó. Esta muerte, sin luto público conocido en el momento de su deceso, aunque el pueblo lloró a Moisés por 30 días, es un mensaje: nadie, ni siquiera el más grande de los profetas, debe robar la gloria de Dios. Cuando Moisés subió al monte, lo hizo con la misma vitalidad de un hombre joven,
Sus ojos no estaban nublados y su vigor no había disminuido. Esto sugiere no una muerte por causas naturales en el sentido de deterioro, sino una muerte divina, un beso de Dios, como algunos rabinos lo describen. Su fin fue un acto de gracia y honor. El hombre que había hablado con Dios cara a cara, fue escoltado por Dios mismo a su lugar de descanso final. Esto nos da un sentido de asombro y de la íntima relación que el Creador tiene con sus siervos. La muerte de Moisés no fue un final trágico, sino un final glorioso, un honor reservado para un siervo fiel, aunque imperfecto. Nos recuerda que incluso en nuestros errores, si nuestro corazón está genuinamente comprometido con Dios, Él nos honrará a su manera y a su tiempo. Él resuelve nuestros fracasos y nos lleva a nuestro destino final. Pero, ¿qué hay de la justicia en todo esto? La justicia en la muerte de Moisés no es la de un castigo cruel, sino la de una consecuencia divina que también lleva consigo una profunda misericordia y un propósito mayor. La desobediencia de Moisés en Meribá fue una afrenta a la santidad de Dios. La consecuencia, no entrar a la tierra prometida, fue el justo cumplimiento de lo que Dios había declarado. Es una demostración de que la ley de Dios es inmutable, y que incluso los líderes más grandes no están por encima de ella. Esta es la justicia servida, no como venganza, sino como la manifestación de un carácter divino que es perfectamente justo. Pero, y aquí está la parte crucial, la justicia de Dios siempre está teñida de su amor. La muerte de Moisés fue singularmente digna. Murió en la presencia de Dios, enterrado por la mano divina, su cuerpo guardado celosamente de la profanación y la idolatría. No fue un castigo humillante, sino una transición honrosa, un testimonio de la fidelidad final de un hombre a pesar de un momento de debilidad. La resolución final para Moisés es su vindicación en la eternidad. Siglos después, ¿quién aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús? Moisés. Esto nos dice que su exclusión de la tierra prometida no fue una condena eterna, sino una consecuencia terrenal con un propósito divino. Su legado, su impacto, es eterno. El hombre que llevó la ley sigue siendo un pilar fundamental de la fe, su nombre grabado en las páginas de la historia y en el corazón de los creyentes. Él cumplió su misión, preparó a un pueblo para su herencia, y su vida, incluida su muerte, sigue siendo un testimonio de la soberanía inquebrantable de Dios y de la complejidad de su justicia y su amor. Lo que presenciamos en el Monte Nebo no fue el fin de una vida, sino el inicio de un legado que trasciende el tiempo y el espacio, un recordatorio de que, incluso en la muerte, los propósitos de Dios se cumplen. Y lo que nos queda es un sentido de asombro, un temor reverente ante la manera en que Dios honra y, a veces, vela sus propios misterios. Es una historia que sigue resonando, instándonos a buscar la verdad más allá de lo obvio, a entender que incluso en los detalles más oscuros, hay un propósito divino. La próxima vez que pienses en la muerte, recuerda a Moisés. Su fin fue un misterio, una declaración, y una profunda lección sobre la vida, la obediencia y la majestad de un Dios que incluso es un sepulturero. Es una historia que sigue resonando con una verdad innegable: Dios tiene el control, incluso de nuestros últimos momentos, y a veces, los mayores misterios de la historia están ocultos a simple vista, esperando ser revelados. Y hablando de verdades ocultas, ¿alguna vez se han preguntado qué sucedió realmente con el cuerpo de Juan el Bautista después de su brutal decapitación? Su cabeza, entregada en bandeja, pero ¿y el resto? La historia no solo es sangrienta, sino que está plagada de conspiraciones y desapariciones. Si quieren desentrañar los escalofriantes secretos de una de las muertes más impactantes del Nuevo Testamento, prepárense para lo que viene, porque la verdad es mucho más retorcida de lo que imaginan.